Buenos días, Hilchot Avodat Kochavim, capítulo 8. Kol she'en bo tfisat yad Adam velo asahu Adam. Está permitido obtener beneficio de cualquier cosa que no haya sido manipulada por el ser humano o no haya sido hecha por el ser humano, aunque haya sido adorada como una deidad. Por lo tanto, dice el Rambam, está permitido obtener beneficio de montañas, colinas, árboles, siempre que originalmente hayan sido plantados con la intención de cosechar su fruto. Manantiales que proveen agua para muchas personas y animales, aunque hayan sido adoradas por paganos, está permitido, en este caso, de obtener beneficio. ¿Qué quiere decir? El hecho de que alguien venga a servir a una montaña, o algo que fue creado por Dios, no quita el derecho de las demás personas de obtener beneficio de eso. ¿Correcto? Si algo fue hecho inicialmente para idolatría por un individuo, eso es diferente. Pero si fue hecho por Dios y es parte de la creación, y alguien viene y quiere, designarlo como una idolatría, eso no quita el derecho de los demás de utilizarlo. Está permitido comer frutos que fueron adorados en el lugar donde crecen y también comer de ese animal. Ni que decir tiene que, ni hablar que está permitido comer de un animal que fue designado para el propósito de idolatría, ya sea que haya sido designado para ser adorado o para ser sacrificado a otra deidad. ¿En qué caso se aplican las declaraciones anteriores que permiten el uso del animal? Cuando no se realiza ninguna acción sobre él con fines de idolatría. Sin embargo, si se realizó cualquier acción sobre él, queda prohibido. Por ejemplo, si se cortó uno de sus signos para el propósito de un ídolo, en este caso no se puede utilizar. Si se lo intercambió por un ídolo, queda prohibido. Del mismo modo, queda prohibido si fue intercambiado por un objeto que a su vez fue intercambiado por un ídolo, ya que este último objeto es considerado pago por un ídolo. ¿En qué caso se aplica esto? Respecto al propio animal de la persona. Sin embargo, si una persona degolló el animal de su compañero para una falsa deidad o lo intercambió por un ídolo, no se vuelve prohibido porque una persona no puede hacer que un objeto que no le pertenece se vuelva prohibido. Tendría que ser propiedad de uno. O sea, la persona cuando degolló, la persona que degolló no es de él, es para la otra persona. Entonces él no puede designar algo que no es de él para una idolatría. Cuando una persona se inclina ante tierra virgen, no la vuelve prohibida. Si cava pozos, canales o cavernas en ella para una falsa deidad, entonces se vuelve prohibida. Entonces, en línea general, lo que esta halajá enseña es que hay limitaciones también a las personas que quieren idolatrar. Imagínate si van a volver a todo prohibido para todo el mundo. Si son cosas personales o si son cosas designadas de cierta forma bajo estas leyes que acabamos de mencionar, sí es prohibido, pero si no, sigue siendo permitido. Halajá 2, cuando una persona se inclina ante agua que fue levantada por una ola, no la vuelve prohibida. Sin embargo, si recoge agua con sus manos y se inclina ante ella, se vuelve prohibida.
Si rocas, mucho de esto nosotros no lo entendemos porque esto no son prácticas comunes hoy en día, pero evidentemente en otra época sí. Si rocas que se deslizaron desde una montaña son adoradas en el lugar donde cayeron, están permitidas, ya que no fueron manipuladas por el ser humano. Porque cayeron ahí, entonces como que sigue siendo parte de la naturaleza. Halajá 3, cuando un judío coloca un ladrillo de pie con la intención de inclinarse ante él, pero no se inclina, y luego un gentil viene y se inclina ante él, queda prohibido obtener beneficio del ladrillo, porque ponerlo de pie se considera una acción. Ya se hizo una acción, entonces es prohibido. De manera similar, si un judío coloca un huevo de pie y un gentil viene y se inclina ante él, queda prohibido. Si una persona corta una calabaza o algo similar y se inclina ante ella, queda prohibida. Incluso si se inclina solo ante la mitad de la calabaza, mientras la otra mitad permanece unida, queda prohibida debido a la duda involucrada. Quizás la otra mitad sea considerada un mango o soporte para la mitad que fue adorada. Está prohibido obtener beneficio de un árbol que fue plantado con el propósito de ser adorado. O sea, ya que estamos diciendo que la naturaleza en general, la persona no puede volverlo prohibido para todos, pero si alguien plantó el árbol de un principio con ese fin, entonces eso sí está prohibido. Y esta es la Sheirah que mencionamos, que está mencionado en la Torah. Asherah, que fue mencionado en esta parashá. Sí. Que cuando dice la palabra Asherah se refiere a este árbol que fue plantado con la intención de idolatría. Cuando un árbol que había sido plantado previamente fue podado o tallado para idolatría, incluso si fue extendido o si se injertó un crecimiento en su tronco y crecieron ramas, esas ramas deben ser cortadas y está prohibido obtener beneficio de ellas, pero no del árbol en general. El resto del árbol, sin embargo, está permitido. De manera similar, cuando una persona se inclina ante un árbol, aunque el árbol mismo no queda prohibido, está prohibido beneficiarse de todas las ramas, hojas, brotes y frutos que produce durante el tiempo en que fue adorado. Cuando gentiles custodian los frutos de un árbol y dicen que están destinados para producir bebidas alcohólicas para un templo pagano, y esos frutos son usados para bebidas que se beben en sus festividades paganas, está prohibido obtener beneficio de ese árbol. Este es el ritual asociado con un Asherah. Por lo tanto, podemos asumir que el árbol es un Asherah cuyos frutos serán utilizados para tales propósitos. O sea, se puede ver por el uso que están dando a ese árbol si también fue plantado de un principio con ese fin. Halajá 4. Siguientes reglas se aplican a un árbol bajo el cual se colocó una falsa deidad. Está prohibido obtener beneficio de él mientras la deidad está debajo, o sea, del árbol. Cuando la deidad es retirada, se permite beneficiarse del árbol porque el árbol mismo no fue la entidad adorada. Cuando un gentil construye un edificio con la intención de que el edificio mismo sea adorado, o cuando una persona se inclina ante un edificio ya construido, se vuelven prohibidos. Si un edificio que ya había sido construido fue revocado o adornado para el propósito de adoración hasta el punto de ser considerado una entidad nueva, deben quitarse todas las nuevas adiciones
y está prohibido beneficiarse de ellas porque fueron hechas con intención de ser adoradas. Sin embargo, está permitido beneficiarse del resto del edificio. Si se coloca un ídolo dentro de una casa, está prohibido beneficiarse de la casa mientras el ídolo está dentro. Cuando el ídolo es retirado, la casa queda permitida. Tenemos la historia cuando los malachim llegan a Abraham Avinu. Abraham primeramente los manda a lavar los pies, porque dice que allá adoraban hasta el polvo de sus pies. Entonces Abraham no quería que entraran en su casa, en su área, con idolatría. Del mismo modo, está prohibido obtener beneficio de una piedra que fue extraída de una montaña con la intención de ser adorada. Si ya había sido extraída, pero luego fue adornada o embellecida con la intención de ser adorada, deben quitarse todas las nuevas adiciones y está prohibido beneficiarse de ellas. Sin embargo, está permitido beneficiarse del resto de la piedra. Halajá Hei, Halajá 5, una piedra sobre la cual se coloca un ídolo está prohibida mientras el ídolo está sobre ella. Una vez que el ídolo es retirado, queda permitida. Cuando la casa de una persona que está junto a un santuario de un ídolo se derrumba, le está prohibido reconstruirla. ¿Qué debe hacer? Debe mover la pared hacia adentro 4 codos dentro de su propio terreno y luego reconstruirla. El espacio vacío debe llenarse con espinas o excremento para que no quede libre para el santuario del ídolo. Si la pared pertenecía tanto a un individuo como al ídolo, se considera que pertenece a ambos por igual. Está permitido beneficiarse de su mitad, pero la mitad del ídolo está prohibida. También está prohibido beneficiarse de las piedras, vigas y tierra de la pared. Entonces es bastante amplio estas leyes, porque uno ve que una vez que la idolatría penetra a un objeto, entonces ya para nosotros esto es prohibido. Entonces realmente todas estas leyes nos ayudan a identificar dónde está esa prohibición y dónde no. Es como tratar de entender dónde está un cáncer, hasta dónde llegó, ¿no? Entonces hay que ver dónde se ha extendido esa idolatría. Halajá 6, cómo se destruye una falsa deidad y los otros objetos prohibidos por su causa, como sus accesorios y ofrendas, se deben triturar y dispersar el polvo en el viento o quemarlos y arrojar las cenizas al mar muerto. Halajá 7, aunque una entidad que no puede ser manipulada por el ser humano, como una montaña, un animal o un árbol, permanece permitida incluso si fue adorada, eso fue lo que empezamos este capítulo, está prohibido beneficiarse de sus recubrimientos. Quien obtiene cualquier beneficio de ellos recibe azotes, como dice la Torá, no codiciarás la plata ni el oro que están sobre ellos. Todo recubrimiento de una falsa deidad es considerado uno de sus accesorios. En otras palabras, ellos a veces cubrían una montaña o una cosa de la naturaleza, ya sea con oro o con plata o con algo, como designándolo como idolatría. Ahora, no pueden designar una montaña como idolatría, porque la montaña no es de ellos, pero esa parte o ese oro o esa plata sí pueden designarlo, y entonces eso sí es prohibido, es parte de la idolatría. Halajá 8.
Está permitido obtener beneficio de una falsa deidad perteneciente a un gentil cuya deificación fue anulada por gentiles antes de entrar en posesión de un judío, como dice, quemarás las esculturas de sus dioses con fuego. Este mandamiento se aplica solo cuando son considerados dioses al entrar en nuestra posesión. Si su deificación fue anulada, entonces quedan permitidos. Halajá 9. Una falsa deidad perteneciente a un judío nunca puede ser anulada. Incluso si es poseída en sociedad con un gentil, su anulación no tiene efecto. Está prohibido beneficiarse de ella para siempre y debe ser enterrada. De manera similar, si una falsa deidad perteneciente a un gentil entra en posesión de un judío y luego es anulada por un gentil, la anulación no tiene efecto. Un judío no puede anular una falsa deidad que pertenece a un gentil. Un gentil menor de edad o mentalmente incapacitado no puede anular una falsa deidad. Si un gentil es forzado a anular una falsa deidad, la anulación tiene efecto. El gentil que anula idolatría debe ser el mismo idólatra. Cuando un gentil anula una falsa deidad, también anula sus accesorios. Sin embargo, las ofrendas hechas al ídolo no pueden ser anuladas. Entonces, estamos hablando de anular un ídolo. Pregunta el Rambam en Halajá 10, ¿cómo se anula un ídolo? Cuando se corta la punta de su nariz, oreja o dedo, o se alisa su rostro, aunque no se destruya su sustancia, o cuando se vende a un joyero judío, queda anulado. Pero si se entrega como garantía, se vende a un gentil, se vende a un judío que no es joyero, se abandona bajo escombros sin retirarlos, no se reclama cuando es robado, se escupe en su cara, se orina sobre él, se arrastra en el barro o se le arrojan excrementos, no queda anulado. Estas no son formas de anular el ídolo. Halajá 11. Si un ídolo fue abandonado en tiempos de paz, se presume que fue anulado. Si fue abandonado en tiempos de guerra, permanece prohibido. Si un ídolo se rompe naturalmente, sus piezas siguen prohibidas hasta que sean anuladas. Si puede ser reconstruido por una persona común, cada pieza debe ser anulada individualmente. Si no puede reconstruirse fácilmente, anular a una sola parte anula todo el ídolo, porque ya con esto no se puede utilizar fácilmente otra vez. La última halajá de hoy, halajá 12, aunque un altar de idolatría haya sido dañado, sigue prohibido beneficiarse de él hasta que la mayoría sea destruida por gentiles. Una plataforma dañada está permitida, plataforma para hacer sus sacrificios. Una plataforma que consiste en una sola piedra, un altar en muchas piedras. Las piedras de Marculis que mencionamos antes, que es una de las idolatrías populares de otra época, ¿no? Se anulan cuando se usan para construir o pavimentar caminos. Un asherá se anula cuando se arranca una hoja, se corta una rama, se toma un bastón o se raspa el tronco de manera que no lo beneficie. Si el raspado lo beneficia, el árbol sigue prohibido, pero las astillas están permitidas. Si el asherá pertenece a un judío, tanto el árbol como las astillas están prohibidos para siempre,
porque una falsa deidad perteneciente a un judío nunca puede ser anulada. Con esto terminamos el capítulo 8.